Hoy, otra vez, una jornada de lujo. Me hace acordar del año pasado que vinieron Paula y Hernán. Y hoy creo que coronamos con otro panelista de lujo. Y que es muy fácil, hoy por hoy, yo quiero agradecer tanto a Paula, a Hernán y a Fernán, que pusieron el cuerpo en momentos complicados, cuando nadie quiere estar, y uno se encuentra en ese lugar y hace lo que tiene que hacer. Yo quiero recordar, Paula, en la denuncia que se hizo en el año 2008, que llevó 14 años, y hoy tenemos condena en una de las causas. Y en ese momento no era fácil hacerlo. Hoy por hoy es todo más claro, pero en ese momento no era tan fácil. Y en esta Argentina, que todo es bastante complejo de explicar muchas veces, y uno se encuentra con cosas que no le gusta, se queja, encontrarse con, por ejemplo, Hernán, que hizo la denuncia explicando bien cómo es hoy por hoy el manejo de los planes sociales, que lo difícil es explicar cómo se hace el desvío de los fondos. Y la verdad que muchas veces uno prefiere, o es más fácil, tuitear alguna cosa, salir en los medios diciendo que está todo mal, pero ir, buscar los datos, hacer la denuncia judicial y poner la firma, eso está acá, y eso me gustaría que hoy lo expliques. ¿Cómo es? Y a Fernán le quiero agradecer porque hoy por hoy no solo es un orgullo poder acompañarlo en la candidatura o en la precandidatura, es no solo un orgullo, sino que es fácil, porque compartimos los mismos valores, la misma conducta que siempre nos acompañó en este partido, tomando el toro por las astas en el momento difícil y haciendo lo que hay que hacer. Cuando todo el mundo opinaba, todo el mundo decía que había que hacer, con datos y con decisión, estuviste al frente, así que acá venimos a darte todo el apoyo. Hay algo que está pasando en el país que no nos sorprende, pero nos duele. Que no es nuevo, pero nos duele. Y es una descomposición total. Hoy lo de Bernie a la mañana es el claro ejemplo de cómo la Argentina se degrada y se desintegra moral e institucionalmente. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿Cómo nosotros podemos asimilar esa Argentina que viene y que seguramente será más dolorosa en los próximos meses para reconvertirla y construirla en una posibilidad de una Argentina que sea ese país que imaginamos o ese país que alguna vez tuvimos? Y a mí se me ocurre, y creo que es muy importante, que podamos nosotros como comunidad empezar a reflexionar respecto de los desafíos que tenemos por delante. No porque no sepamos que la situación es difícil, porque no nos puede volver a pasar lo que nos pasó en el 2015, que no estuvimos lo suficientemente informados, involucrados y dispuestos a dar las batallas que teníamos que dar para transitar el cambio que la Argentina necesita. Porque no es un cambio fácil, de ninguna manera. La solución al malestar actual supone un esfuerzo y un entendimiento colectivo como comunidad que tenemos que poder construir entre todos. Y en esto quiero ser claro y directo. Si la dirigencia de Juntos por el Cambio no es capaz de hablarle de frente a la sociedad respecto de los desafíos que vienen,
de las dificultades económicas que eso supone y las consecuencias sociales que eso apareja, nosotros no vamos a estar en condiciones de tener el respaldo popular suficiente para transformar el país. Porque los factores de poder que hoy están latentes y están dormidos se van a activar en la posibilidad de que la Argentina cambie. Entonces, el primer punto es que estas reuniones y que estas conversaciones se multipliquen en la idea de construir una red comunitaria que sea capaz de entender los desafíos que vienen y sea capaz de entender la transición que hay que encarar. Una transición, ¿por qué? Porque en el medio vamos a tener que tener esas atenciones a esos sectores sociales que la van a pasar realmente mal cuando la bomba económica que este gobierno está generando estalle. Ahora, sobre este diagnóstico y sobre esta necesidad para encarar un futuro posible de gobernabilidad y de cambio real, lo que aparece es la necesidad de empezar a entender la política de otra manera según mi visión. Que no es una manera blanda, que no es una manera débil. Por el contrario, es la manera más poderosa, es la manera más transformadora que ha dado la historia, que es la posibilidad de construir visiones en común y vínculos fuertes de la sociedad, para que sea la sociedad la que obligue a los dirigentes al cambio real. Esos vínculos comunes, esa amalgama comunitaria, esa visión en común, es la que tenemos que construir. ¿Saben para qué? Para enfrentar la resistencia al cambio, pero también para tener la empatía y la posibilidad de dar la mano solidaria, porque los tiempos difíciles vienen. Entonces el gobierno que venga, y más los gobiernos locales, provinciales, van a ser gobiernos que van a necesitar, que vamos a necesitar como argentinos que estén dispuestos a estar cerca de verdad. Cerca con el que no puede comer, cerca con el que no puede pagar el alquiler, cerca con el que no puede pagar impuestos. Cerca para la transición, para una vez que podamos acomodar la macro en nuestro país, una vez que podamos acomodar las instituciones, empecemos a construir esa salida. Eso, que no quiero que suene a pesimismo, por el contrario, es una invitación a no fracasar en el intento y a romper con los facilismos. Porque es fácil decir, hay que sacarlos y hacer lo contrario y la Argentina se soluciona. Lo difícil va a ser operativizar esa transformación. Entonces yo lo que creo es que en el tiempo que viene, lo que nos corresponde a nosotros desde la política, pero a la sociedad en su conjunto, es un involucramiento real, una conversación honesta y mucha solidaridad, mucha empatía entre nosotros. Y ahí es necesario que los dirigentes y los estados, los gobiernos, tengan esa capacidad de entender el momento de la gente. A mí me gusta decir algo, que en la Ciudad de Buenos Aires hemos hecho muchas cosas para las personas, mucha obra, mucha inversión, mucho asfalto, mucho cemento, mucho parque, mucha infraestructura, mucha tecnología. En la etapa que viene, es la etapa donde en la Ciudad de Buenos Aires vamos a tener que hacer muchas cosas con las personas, en potenciar su talento, en mejorar su cuidado, su salud mental, su educación, su espacio de ocio deportivo, en volvernos a encontrar de otra manera y en entender entre todos que la salida de la Argentina es posible y que nosotros tenemos algo que hacer desde la Ciudad de Buenos Aires como comunidad y como gobierno. La coalición cívica ofrece un pasado que es su testimonio de lucha, que es las ideas de Lirita con las personas en el centro, el humanismo, la idea del contrato moral, la idea de que las instituciones no son porque sí, que las instituciones tienen un sentido, son para algo. En un país con buenas instituciones es un país que tiene más chance de desarrollarse, es un país menos corrupto, es un país menos violento. Esa trayectoria de la coalición cívica, que recién decía Nacho y reivindicaba el laburo de Pablo y de tantos, tiene que ver con lo que nosotros hicimos. Ahora, esas ideas están dispuestas a construir el futuro. Y esas ideas son las que nosotros defendemos. Y esas ideas son las que compartimos con Fernán. Por eso nosotros promovemos la idea de Fernán Quirós y la idea de que estas visiones sobre el quehacer de la política en la ciudad, el quehacer en la política en el país, puedan prevalecer, puedan suceder. Ese es el desafío de nuestro partido. Estuvimos por 20 años, vamos a estar por 20 años más. Lo que nosotros nos movilizan son las ideas, no son las personas. Esas ideas
las tenemos que llevar adelante, no por nosotros, sino por el futuro de cada uno de ustedes, de cada uno de nuestros hijos. Así que muchas gracias a todos, me encanta volver a verlos, y ahora sí le dejo la palabra a mi amiga Paula. No, los planes sociales, sencillamente, lo que hemos denunciado desde la coalición cívica, ustedes saben bien, son el plan Potenciar Trabajo. Están los planes de prestación individual, 1.300.000 personas, cada persona recibe 35.000 pesos. Hay una denuncia sobre el 5% que le queda a las organizaciones. Nosotros lo que denunciamos, a peso está corriendo en la justicia, lo que nosotros encontramos son cerca de 150 convenios que pertenecen a organizaciones del movimiento Evita que recibieron dinero por cerca de 4.000 millones de pesos. Eso hay una denuncia penal. Hace 2 días ganamos en el contencioso en Cámara y obligaron a Tolosa Paz a darnos esos convenios. Con lo cual rápidamente vamos a tener arriba de la mesa cuánto fue la transferencia millonaria de Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, a Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita, en todas sus cooperativas. ¿En el afán de qué? De denunciar el uso de las personas. En denunciar que nos roban la plata a los contribuyentes y se la roban la plata a los pobres para quedarse la sella y financiar su política. Esa es la denuncia de la coalición cívica que decimos claramente, y este es un punto bisagra, y este es un punto, y le dejo a Paula, este es un punto bisagra que nos ordena a nosotros en términos de la idea. Nosotros decimos no al uso de las personas, no al abandono de las personas. Las personas pobres quieren trabajar, quieren estudiar, es nuestro desafío darle las herramientas, esas oportunidades para que salgan adelante. Esa es la posición humanista por excelencia y eso es lo que nosotros hacemos. Denunciamos a los corruptos y queremos ayudar a esas personas para que puedan hacer lo que quieran hacer. Esa es la síntesis. Gracias. Buenas tardes a todos, qué alegría verlos. Hoy estoy en un día, no sé si a ustedes les pasa, se levantaron, prendieron la tele y un laburante que a las 5 de la mañana estaba manejando un colectivo y llevando a su trabajo a otros laburantes, perdió la vida. Y le faltaba poco para Y le faltaba muy poco para jubilarse y tenía una familia que lo estaba esperando en la casa. Y eso nos hace sentir no solo empatía por la situación de esa persona, Daniel Barrientos, sino porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar, o a un ser querido nos puede pasar. Y ahí se cae el cuentito del Estado presente. El Estado estuvo ausente para esos laburantes y para esa persona que salió a ganarse el mango. No esperaba en su casa que un gerente de la pobreza le resolviera su situación, sino que entendía, como aprendimos nosotros desde muy chicos, que el progreso y que el pan se gana laburando con el sudor de la frente y que no hay nada más hermoso en una familia que mostrarle a nuestros hijos que nos levantamos para ir a laburar. Eso es lo que rompió el kirchnerismo. Lo más profundo, lo que está en nuestro ser, lo que nos constituyó como sociedad. Eso que nos constituyó como clase media. El otro día lo decía, viste que hay un 30% que es pobre pero que se cayó de la clase media. Pero esa gente se siente de clase media, se esfuerza por trabajar para no cambiar a sus hijos de colegio, se esfuerza por hacerle la comida que siempre les gustaron, por tratar de irse de vacaciones, por tratar de ir a comer la pizza el fin de semana. Eso es lo que constituye, miren los pequeños gustos que se da la clase media. Y a esas personas también los tenemos que convocar, a los que se esfuerzan, a los que trabajan, a los que sienten que eso no es en vano, porque me quedé con el tema del cuidado, de Fernán y el cuidado. Tu cuidado, Fernán, en la pandemia. No, los seres humanos no somos robots, sentimos miedo, sentimos angustia, nos deprimimos, tenemos miedo a perder a nuestros seres queridos. Nos pasó y estuvimos muy solos y en el medio una especulación política. Y en el medio de esa situación donde nosotros perdíamos a nuestros seres queridos, un grupo de personas se salteaban la fila para salvarse ellos. No hay nada más ruin del ser humano, y lo quiero decir hoy
la semana que estamos iniciando los católicos, no hay nada más ruin que quererte salvar vos y no importarte en nada lo que le pasa al otro. El otro día recordaba un poco de mis lecciones y mis estudios de derecho romano y de filosofía allá lejos y en el tiempo. ¿Y sabés cuáles eran los dos castigos que se les hacían a los más malos? El destierro y el no poder enterrar a tus muertos. Y nosotros lo estamos viviendo como si esta sociedad fuera tan mala, que no se merecía enterrar a las personas a las que amábamos y amamos, y ahora muchos están viendo partir a sus hijos, a sus nietos, o tu hijo te plantea que quiere estudiar una cosa, porque si estudia otra, que es lo que quiere estudiar, no se va a poder ir del país. Entonces, cuando me vienen con las especulaciones estúpidas, si A, si B, si A se saca una foto con A, si B se saca una foto con C, me parece que le estamos errando. La política se hace poniendo el cuerpo y sintiendo. Si vos no sentís el dolor de un pueblo que está lacerado, porque no llega a fin de mes, porque tiene miedo a perder el trabajo, porque tiene miedo a perder la seguridad, porque no puede renovar el alquiler, porque la vida en la Argentina cada día es más difícil. Si vos no lo podés sentir con tu carne y con tu alma, no podés representar. Entonces, más que las fotos, ¿qué van a hacer? Más que la foto, ¿qué se propone? Y ahí es donde todos y cada uno de nosotros tenemos que ser obreros de una unidad, para que un pueblo muy maduro en la reflexión de lo que se juega en la Argentina de los próximos años, elija a Juntos para el Cambio como aquellos labradores dispuestos a hacer el surco para que la Argentina salga a la prosperidad, al trabajo, a vivir en paz, algo tan normal como vivir en paz. ¿Y por qué digo los obreros? Porque cuando vos tenés un mandato tan grande, porque hay tanto dolor, vos no podés creerte que sos el patrón que muestra a los obreros a cómo labrar la tierra. Vos te tenés que agachar, agarrar la pala y entrar a trabajar, porque este país lo sacamos sin gritos, sin eslogan, con trabajo, con esfuerzo, con empatía, con propuestas y con emoción. Así se saca un país adelante. Y yo quiero hablar de la adultez y la inmadurez. Y cómo actuamos los argentinos cuando nos enojamos. Porque estamos enojados. Todos estamos enojados. Yo a veces me veo en la tele y le digo mequetrefe a Alberto Fernández y pienso, es el presidente de los argentinos, yo no le puedo decir mequetrefe, aunque pienso que es mequetrefe, doctor Chapatín y todo lo que yo creo, que marca una edad mía también, porque el doctor Chapatín habla de unos años. Pero estamos muy enojados. Pero en la vida, cuando uno toma decisiones enojadas, las tomas mal. El impulso, la falta de reflexión, tiene que ver con la inmadurez en la toma de decisión. Es como cuando vos haces algo impulsivo y total no importa. Bueno, tienen que saber que este es el voto más reflexivo desde la democracia a esta parte, porque nos estamos jugando la Argentina democrática o la Argentina autoritaria. Imagínense 4 años más del kirchnerismo, es una posibilidad. Imagínense 4 años más del kirchnerismo y hagan un ejercicio de memoria. Hagan un ejercicio de memoria. No están tan lejos de llegar a una segunda vuelta. Ellos usan bien las palabras, están unidos y organizados. Y la verdad
que la unión y la organización puede mucho más que la mayoría enojada, que no reflexiona nada y que le gusta más el que putea en televisión que el que dice esta es la propuesta y esta es la salida. Ojo, porque en la vida, como en la política y en la toma de decisión en el voto, va a jugar mucho la reflexión y la madurez. Y este pueblo tiene que entender lo que se juega. Es el voto más importante del 83 hasta aparte y no nos damos cuenta. Y la otra es la depresión. ¿Vieron cuando uno está medio depre, que se queda en la cama? A ustedes les debe pasar. A mí me pasa, me llevo chocolate y Coca-Cola Light. Te estoy confesando muchas, Fernando. Todo, me llevo el chocolate y la Coca-Cola Light. Pero llega un momento que la cama te chupa, no sé si a ustedes les pasa, y ya no te querés levantar. Y cuando vos estás triste y te quedás en la cama, no tenés ganas de seguir peleando. Y hay tantas cosas que tenemos por seguir peleando. Cada uno encuéntrela en los ojos de sus hijos, en los ojos de sus nietos, en la vida, en lo maravilloso que después de lo que pasamos estamos acá. Hay una canción que se llama Brindis de Soledad, que se las recomiendo, que dice, cada tanto muero y aquí estoy, y acá estamos, y acá estamos. Entonces, ¿por qué nosotros creemos, y no descartando a las otras candidaturas de Juntos por el Cambio de ninguna manera, por qué nosotros creemos en que Fernán es un aporte muy importante a Juntos por el Cambio? Porque es otra forma de comunicarse, porque no está en la especulación chiquitita, porque nos demostró que cuando estábamos mal, él estuvo y fue nuestro norte. Y es tan importante el norte en momentos de neblina, de oscuridad, porque fue un gran piloto de tormentas, cuando todo era incertidumbre. Y la verdad, ¿saben qué? Hay algo que la política no valora, porque en esto es mucha especulación. Vos para hacer política tenés que dejar de tener piel y sacar costras. Yo siempre le digo, yo todavía no saqué costras, vos tampoco. Pero que vos tengas de candidato a alguien que está dispuesto a entregar su prestigio, su carrera, su nombre, lo que ha construido en toda su vida en pos de un conjunto, es algo muy bueno que hay que rescatar. Y seguramente la política es muy cruel con los que no tienen costra. Pero ¿saben qué? Yo creo que es un momento donde la sociedad también está pidiendo otra cosa, no más de lo mismo. Está pidiendo un cambio en serio. Y yo creo que el cambio en serio no es a los gritos y no es insultando, sino es pensando, es dialogando, es compartiendo y es poniendo todo lo que tenemos, porque se vienen tiempos muy duros y hay que tener la suficiente sabiduría y la suficiente templanza para poder guiar a un pueblo herido hacia la libertad. Y que no nos roben la palabra libertad, porque la libertad es algo que no le pertenece a nadie, sino a cada uno de nosotros. Libres somos todos. Y yo les quiero decir, para terminar, que confíen en Juntos por el Cambio. A veces yo sé que estamos muy enquilombados, que uno mira televisión, que A le dice a B, parecen los Pimpinela. A mí también me molesta. Pero sepan que hay un grupo de profesionales que están trabajando en los planes. Acá está Fernando Sánchez, que lo están haciendo de una manera espectacular,
que están los mejores técnicos de la Argentina trabajando, que antes de fin de año nosotros lo vamos a presentar. Pero sepan una cosa, sería irresponsable decir lo que vamos a hacer si no sabemos lo que vamos a encontrar. Y en este preciso momento están tomando decisiones que van a afectar al próximo gobierno. Por eso hay que ser, en este momento hay que ser muy serios en lo que es el diagnóstico del gobierno que vamos a recibir y muy asertivos respecto de la propuesta. Y como diría Lilita, que está en Córdoba, en un proceso de oración muy fuerte, no hay parto sin dolor. Seguramente, aunque no nos demos cuenta, estamos pariendo una nueva Argentina porque hay cosas que ya nos bancamos más. Y va a ser seguramente con dolor. Ahora, una vez que nazca el niño, no hay nada más maravilloso. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Lo primero que me tomo de lo que decía Paula hace un ratito es cuánto necesitamos evolucionar la política argentina, ¿no? Y a mí me gusta hablar de evolución y nunca de revolución, porque las revoluciones son traumáticas, dañinas, se llevan puestas a los revolucionarios y eso es, verdaderamente no es digno de cambiar de esa manera. Necesitamos evolucionar la política argentina. La política argentina tiene que salir de esa cápsula, de ese iglú en que está metida y poder comprender que la política es el tránsito o es el instrumento para llegar a ser un funcionario público, que es el tránsito o el instrumento para llegar a ser un servidor público, y que el servidor público, por definición, tomó la decisión de dejar sus intereses personales y dedicarse al interés del conjunto. Ese es el verdadero camino de la política. Pero nos hemos confundido tanto, hemos creído ya que la política es otra cosa y ya hemos perdido el norte de lo que tenemos que hacer. Y me parece que un poco Paula lo representaba, ¿no? El camino de venir a lo que es de todos, porque en definitiva lo público es lo que es de todos, cada uno de nosotros tiene lo privado y luego tenemos algo que es lo público, lo que nos cose, lo que nos integra, lo que nos amalgama en una sociedad. Y alguien tiene que ocuparse de ese interés. Y lo que nos han mostrado los políticos, sobre todo el gobierno nacional, después de tanto tiempo de gobierno, de 2003 a esta parte, es que la cosa pública es el espacio donde abotinarse del interés personal, ¿no? Y de ahí es donde tenemos que salir. Hay una enorme confusión en lo que significa venir al espacio público, y yo lo vivo de esa manera, verdaderamente como un lugar donde uno viene a cuidar, viene a dar, y tiene que tener energía para hacerlo. Y yo ahora les voy a contar un poquito, muy brevemente, mi historia personal de por qué llegué acá y cómo llegué acá, ¿no? Pero es muy importante decidir ser un servidor público, tener claro que uno tiene que tener la energía para poderlo hacer. Y como decía hace un ratito Hernán y Paula también, no se trata de quién grita más fuerte, quién tiene la voz más fuerte, quién se enoja más o quién dice la frase más pícara. Los argentinos estamos acostumbrados que el buen político es el que tiene la picardía de responder bien una pregunta o poner en aprietos al contrincante, como si eso fuera importante, ¿no? Se han traslocado los principios más básicos de lo que es el servicio público. Entonces yo me puse acá algo que es, ¿y por qué razón? ¿Y qué es lo que necesita una persona para poder llevar adelante el servicio público sin perder la estabilidad, sin necesitar gritar, sin ocuparse de destruir al prójimo en vez de valorar lo que puede aportar él? Y me anoté 3 palabritas que yo siempre las insisto en público, tal vez me las escucharon, pero voy a hacer una pequeña descripción de este fenómeno porque me parece importante. No sé si alguien leyó a Steiner, que hace más de 100 años ha sido un filósofo verdaderamente impresionante, que ha dado las bases de la antroposofía, un conjunto de conceptos teóricos muy, muy ricos para estudiar. Pero él decía, el ser humano tiene 3 dimensiones en su inteligencia, o hay 3 dimensiones de la inteligencia humana, ¿no? Lo que él llamaba el pensar, que es un poco la capacidad intelectual de razonar, de estudiar, de recordar, de razonar problemáticas y resolverlas. El pensar de las personas, que tiene que ver un poco con la forma que nos vinculamos con el razonamiento lógico, el pensar.
La segunda dimensión que él describía es el sentir, es tu capacidad de sentir emocionalmente o poner emociones en las cosas que te pasan, pero sobre todo empatizar con lo que le pasa al otro. Es conectarte con una persona no con la palabra o con un pensamiento racional, sino simplemente mirarla a los ojos y darse cuenta que es un ser humano único y tratar de sentir lo que le está pasando. El sentir, la conexión de las emociones. Y por último, la tercera dimensión de la inteligencia humana es el hacer, que tiene que ver con la voluntad de llevar a la práctica las cosas que vos sentís íntimas que te dan sentido en la vida y las cosas que vos pensás que debes hacer. Y lo que pasa en el mundo contemporáneo es que de alguna manera la vida cotidiana y sobre todo en el espacio público hay una enorme tendencia a desacoplar la armonía en estas tres dimensiones, ¿no? Hay muchísimo y vemos todo el día situaciones muy nefastas, muy dolorosas, muy pobres, de gente que muestra que dice una cosa, que siente otra cosa, o que no tiene sentimientos para los demás, sino que solamente los usa, y que hace otra cosa. Esta pérdida de la armonía entre el pensar, el sentir y el hacer es lo que hace que las personas se enfermen. Es así de fácil, se enfermen, se rompan, y por lo tanto pierdan el equilibrio y necesiten mostrar fuerza, necesiten gritar, necesiten imponer su criterio frente a los demás, no importa de lo que los demás piensen, ¿no? Y ese es el problema que hay en el espacio público, yo lo veo como muy patente. Hay muchísima gente muy rota, que tiene dificultades para empatizar, para conectar con la sociedad, que tiene dificultades para entender que esa sociedad, hay un conjunto de personas en la sociedad que tienen infinidad de diversidades de pensamiento porque vienen de historias diferentes, familias diferentes, credos diferentes, lugares diferentes. Y que cuando uno está en el espacio público se trata de empatizar con ellos, entender qué cosas en común podemos encontrar entre la mayoría de las personas a las cuales tenemos que servir y proponer las políticas públicas que los abracen. Y eso es todo lo que es la política. Y eso es un poco lo que estamos viendo que vamos perdiendo. Reconstruir lo que decía Hernán al principio, el valor del ser humano y la importancia del humanismo en la calidad de vida, en la cantidad de vida y en la forma que vamos a vivir. Y sobre esa reconstrucción del valor de la persona y su individualidad, y no la manada de personas que la llevamos en algún lugar, sino la individualidad del sujeto, desde ahí empatizar y construir algo que la mayoría pueda aportar. Creo que Hernán decía también hace un rato esta necesidad de dejar de conducir a la fuerza o por prepotencia a la gente y entender que si una mayoría de las personas acuerda o encontramos el denominador común de la mayoría de las personas, entonces verdaderamente el funcionario público, el servidor público es muy poderoso porque es capaz de representar el sentir popular y las necesidades y las ideas que la gente tiene. Y esa es mi visión de lo que es construir una política moderna, salir de este paternalismo peronista que ya nos tiene un poquito cansados y volver a al conectar con la sociedad y la reconstrucción de un liderazgo más horizontal, más participativo, más respetuoso de la diversidad. Y eso, me lo había notado acá desde otro lado, pero lo tomo acá y ya voy cerrando para que ustedes tengan oportunidad de participar. Y eso, con esa metodología, lo que uno está tratando de hacer es de reconstruir la calidad de los vínculos sociales. Y me voy a dedicar un segundito a este tema. Salió hace muy poquito un trabajo científico muy interesante de un grupo de Harvard que demostraba que analizaba por qué las personas aumentaban la calidad, la cantidad de vida y la calidad, es decir, cuán felices se sentían, cuán completos se sentían, ¿no? Y había seguido durante 20 años un grupo de personas muy grandes a partir de los 60. Y encontró que el valor que más predice la calidad y la cantidad de vida, como todos ya sabemos hace mucho, es la calidad de la alimentación, ¿no? Cómo nos alimentamos tiene que ver de cómo vivimos y cuánto vivimos y cuántas enfermedades tenemos. La segunda cualidad que más predice la calidad y la cantidad de vida en ese estudio es la calidad de los vínculos sociales. La calidad y la cantidad de los vínculos familiares y sociales de la persona. Entonces, ¿a dónde quiero ir para ir cerrando? Es
la sociedad argentina ha roto su capacidad de comprenderse en la diversidad. Y eso es un legado que nos deja el kirchnerismo después de 20 años de enseñarnos a odiar al que piense diferente. ¿No? Pero en el fondo, el mayor problema que tenemos, que es la raíz y la base de todo, es que hemos perdido la capacidad de soñar una nación común. Y nosotros tenemos que reconstruir eso en la ciudad y ser un poco el germen de la reconstrucción en la nación, de la capacidad de dialogar y acordar una visión futura de la mayoría de nosotros, no de todos, pero la mayoría de nosotros, en la diversidad de cada uno de nosotros, pero encontrar un conjunto de acuerdos de largo plazo. Y yo voy a trabajar muchísimo en las políticas públicas que hagan a la capacidad de las personas de desarrollarse, como decía Hernán, que tiene que ver, por supuesto, de volver a insistir y a poner más energía en la educación pública, volver a insistir y poner más energía en la educación pública y acordar ciertos modelos de desarrollo productivo de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene infinidad de oportunidades para hacerlo, y sobre eso reconstruir los lazos sociales, los vínculos, mejorar nuestra calidad de vida y ser capaces entonces de emprender, de construir bienestar y calidad de vida, y sobre esa construcción construir un futuro de ciudad superador a la que tenemos. Eso es lo que yo me comprometo. Les agradezco de corazón haber compartido este rato con nosotros y le damos la palabra a ustedes. Bueno, buenas tardes. La pregunta era muy simple. Queríamos conocer cuál es el programa al cual usted adhiere, a diferencia del resto. ¿Qué piensa hacer con el espacio público que tenemos desde la pandemia? Un gran desorden, tanto en plazas, en parques y en la calle, manteros, la gente que viene y corta las calles porque viene a pedir algo en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo piensa hacer para ordenar un poquito eso? Muchas gracias. La problemática de los médicos, yo soy médica, pediatra, la problemática de los médicos salió a la luz bastante claramente después de los reclamos de los residentes en la ciudad de Buenos Aires, pero que compartimos todos los médicos de la ciudad, no solamente de la ciudad, sino de otras instancias. Yo trabajo en un hospital nacional. En ese momento, a usted, doctor, mencionó que el problema laboral médico requiere una reforma más global del sistema. ¿Podría mencionar lineamientos que usted cree que de medidas que se deberían tomar al respecto con respecto al problema del laboral médico? Es el marco estratégico de donde van todas las políticas públicas, ¿no? Básicamente, como decíamos, llevamos 16 años de reconstrucción de una infraestructura de una ciudad que ha mejorado significativamente en su infraestructura. Y efectivamente, como dijo alguno de ustedes, el desorden, o si ustedes quieren, el espacio público se ha desordenado. Después retomamos un poco ese concepto por la pregunta. Pero ha habido una inversión en infraestructura muy importante en la ciudad. Sin embargo, eso no alcanza para que las personas que estamos dentro vivamos bien. Y lo vivimos todos los días. Entonces yo creo que hay que trabajar en que las personas que están dentro de la ciudad ahora vivan bien. Y básicamente hay 4 pilares que organizan esa mejoría de la calidad de vida. El primero de todo, hablábamos, yo pasé muy rápido, pero es el Estado como un facilitador del ciudadano en su desarrollo personal, no el Estado como un controlador o el Estado como un limitador, como un facilitador. ¿Y dónde debe facilitar? Básicamente en 3 lugares. Necesitamos una educación superadora de lo que tenemos, porque tenemos mucha gente y muchos chicos y chicas que no terminan el secundario o que llegan al final y no son capaces de comprender textos, todas cosas que ustedes ya saben. Pero tenemos que invertir más dinero, más infraestructura, más recursos, por supuesto, a contrapartida de más servicio social en términos de educación. En términos de salud lo mismo, no lo voy a repetir porque después voy a retomar algo que la doctora me preguntó. Y en términos de desarrollo productivo, el Estado tiene que acompañar más y facilitar más los desarrollos productivos de la ciudad con 4 o 5 ejes que no voy a tomar ahora porque si no sería muy largo, pero básicamente priorizar el desarrollo productivo de la ciudad, hacia dónde va el desarrollo productivo de la ciudad y trabajar con políticas públicas al respecto. Eso es uno de los pilares.
El segundo pilar tiene que ver con seguridad y convivencia. Es imposible vivir bien en una ciudad que tiene la problemática pública que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires, que es en buena parte resultado de lo que es el ambiente nacional y la problemática del gobierno nacional y la repercusión que tiene eso también en los bonaerenses que se expresan en la ciudad. Pero tenemos que trabajar muchísimo en términos no solamente de seguridad, que todavía hay que mejorar y mucho, sino también en términos de convivencia, en replantear eso que alguna vez, bueno, no lo traes un ratito, ¿no? El contrato moral tiene que ver también con qué cosas estoy dispuesto a no hacer en pos de cuidar a mi prójimo, al que tengo en la ciudad, al ciudadano de al lado. Es decir, ahí yo creo que hay que volver a trabajar mucho. El tercer pilar es en términos de urbanismo, espacio público y calidad del ambiente, y calidad del ambiente. Y eso tiene que ver con mantener o estimular una ciudad cosmopolita, pero sin embargo que tenga y respete la historicidad y el valor cultural de cada uno de sus barrios. Sostener la historicidad, la forma de vivir y la cultura de cada uno de los barrios, lo que se llamaría mantener una vida a escala humana, en esa cosa barrial donde la educación, la salud, el trabajo, el comercio, el espacio público está en tu barrio y vos tenés una vida barrial, porque eso rápidamente mejora lo otro que decíamos, que es el vínculo con tu vecino. Tu barrio no es un lugar donde vas a dormir, es un lugar donde te expresás a lo largo de toda tu vida. Y para eso hay que desarrollar políticas públicas y hay que tener una visión urbana de cómo vamos a sostener lo que hay y cómo vamos a mejorar lo que hay. Y por último, el cuarto pilar que tiene que ver con mi visión de ciudad es: necesitamos reconstruir la capacidad de los porteños de vincularnos en la construcción de emprendimientos, de vincularnos en la construcción de políticas públicas, de vincularnos en la construcción de formas de votar y de sostener gobiernos. Es decir, lo que hablábamos hace un rato, de la fortaleza del entendimiento en la diversidad. Yo creo que hay que volver a trabajar con políticas públicas de arriba hacia abajo. Vamos a terminar con la grieta, siempre y cuando hablamos de grieta estemos hablando de política pública y no de moralidad, ¿no es cierto? Porque eso ya no es grietas, sino son ilícitos, digamos, estamos en otro ámbito. Pero es muy largo, o sea, si después necesitas algunas declaraciones para bajar de detalle este es un poco el marco estratégico sobre el cual yo creo que hay que trabajar para mejorar la calidad de vida en una ciudad que ya tiene una infraestructura verdaderamente para ser disfrutada. Yo acá no voy a poder describir un poco las políticas públicas de lo que yo creo que hay que hacer. El sistema de salud argentino está desquiciado, no se lo tengo que explicar a usted. Yo trabajé 30 años de médico asistencial y supongo que usted lo habrá pasado lo mismo. Pero así, de lo grande a lo chico, la Argentina dedica el 10% de su riqueza, del PBI, a el cuidado de la salud de su población. Es un porcentaje muy comparable con un poco arriba de los países latinoamericanos y un poquito abajo de los países europeos. Es cierto que la riqueza de la Argentina es menor a la riqueza de un país europeo, por lo cual el mismo porcentaje es menos dinero. Pero básicamente hace 10 años que dedica el 10% del PBI a la cobertura de salud. Y lo que pasó en los últimos 10 años, que todos los rubros en que se invierte el dinero en salud han aumentado tremendamente el costo. Entonces, con una totalidad de plata que siempre es la misma, cada vez gastamos más en remedios, cada vez más en estudios complementarios, cada vez más en tecnología, y por lo tanto, ¿dónde cree usted que sale ese dinero? Del salario y del ingreso de lo que trabajamos en el sistema. Entonces estamos enredados en un circuito que cada año nos lleva a un peor lugar. Y parte del problema podría estar en la mano de los médicos si es que podemos discutir profundamente un cambio de este sistema. Pero decididamente lo que no se puede seguir más es con una misma inversión y con más gasto, cada vez más gasto en cosas que vienen del extranjero o novedades que hacen bien a la salud de la gente, pero que lo único que hacen es retirarnos de nuestro propio salario. Si quiere después podemos discutir más en detalle cómo, pero decididamente hay un camino para corregir esto. Por supuesto que el rediseño de todo el sistema de salud argentino, que es lo que yo estoy trabajando y ayudando a los equipos técnicos de Horacio a planificar, requiere de una voluntad política, de un soporte político de la sociedad que lo vea con claridad y que lo acompañe, y con una claridad técnica importante, y se va a hacer a lo largo de muchos años, no va a ocurrir un día para el otro, pero los trabajadores de la salud la estamos pasando todos mal
Básicamente porque la Argentina dedica una inversión determinada a salud y hemos ido cada año gastando más dinero en otros componentes del sistema de salud. Entonces, o discutimos el costo de los otros componentes, o los usamos más inteligentemente o más eficientemente, o ponemos más dinero en el presupuesto, o hacemos todo junto al mismo tiempo en alguna proporción. Y ese debiera ser el camino de mi mirada. Vamos a ver, Sí, muy bien. a ver, los ciudadanos lo que queremos, estamos esperanzados en triunfar. Votamos, lo único que tenemos nosotros como arma es un papel en la urna el día del voto. Lo único que tenemos. El resto es esperanza de que ustedes nos representen realmente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a conseguir los 5 millones de votos adicionales que necesitamos para triunfar arrolladoramente? Discúlpenme, yo los escucho atentamente, los veo por televisión, etcétera, una prédica, genial. Yo creo que con eso no ganamos. ¿Por qué? Porque no se consigue seducir a los que hay que convencer para que nos voten. Entonces, lo que les pido es mensajes cortos, que sean entendibles por el vientre de la gente, por así decirlo, no por la cabeza. Porque no sé si la gente va a votar por raciocinio, creo que van a seguir votando por ahí emocionalmente. Entonces hay que convencer. Entonces lo que les pido a los responsables de campaña es lancen una vez por todas una campaña donde nos diga concretamente qué van a hacer. Mi pregunta es, ¿cómo van a hacer para enamorar a los jóvenes? Porque los jóvenes son los que van a decidir esta votación. Hay gente menor de 40 años que está muy desorientada, que piensa que un líder mesiánico que no tiene mayoría en el Congreso va a ser con la libertad. ¿Qué gobierno puede hacer una persona que no puede tener consensos o puede dialogar con otra persona sin gritar, sin enfurecerse? Los jóvenes, nosotros tenemos 5 hijos, 3 de ellos viven en el exterior, Alemania, Chile, México. 5 hijos, 2 acá nada más. Mis nietos están pensando, ¿cómo nos vamos, abuela? Están todos con ciudadanía extranjera. ¿Cuándo nos vamos? Entonces yo quiero saber cómo van a hacer para enamorar a esos jóvenes, porque de esos jóvenes dependen también. Nosotros somos mayoría, somos viejitos, la mayoría. Nosotros no vamos a mover el amperímetro. Yo entiendo que nosotros estamos en una situación difícil. Yo no les voy a mentir. Hoy, Juntos por el Cambio está en una situación que hemos perdido votos desde la elección anterior. Y parece que es una debilidad decir que perdemos votos. Para mí, más que una debilidad, es el reconocimiento de que tenemos que mejorar. Y esa gente que nos votó a nosotros, la tenemos que, y está mirando a otro candidato, en vez de enojarnos con ese candidato, nosotros tenemos que ayudarlos a reflexionar. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es nuestra salida? ¿Cuál es nuestra fortaleza en relación a poder llevar adelante las políticas públicas que nosotros proponemos? Quizás esto que gritó de la educación de manera tan fuerte, violenta, tiene que ver con que la Argentina hay poca formación cívica. Nuestro sistema republicano está dividido entre un poder ejecutivo, un legislativo y un poder judicial. El poder judicial es inamovible, lo dice la Constitución, parte de la independencia tiene que ver con la inamovilidad. Y después vos tenés distintas formas para poder revocarle el mandato a un juez que comete determinadas cuestiones. No me voy a poner a explicar derecho. Pero en el caso específico del presidente, requiere un Congreso que lo acompañe. Porque si no se vuelve un autoritario. ¿Cómo empezaron los regímenes autoritarios? Anulando el Congreso. ¿Cómo se puede gobernar sin diputados y senadores? No es posible. Porque si vos, las políticas públicas tuyas, las de Fernández tendrán que pasar por la legislatura, y las del presidente de Juntos por el Cambio va a tener que pasar por un Senado muy difícil y por una Cámara de Diputados muy difícil. Y nosotros necesitamos que nos avalen en la primera vuelta, porque no le puede pasar al gobierno de Juntos por el Cambio lo que le pasó al presidente Macri. Es muy difícil gobernar con 80 diputados y un puñadito de senadores. Por eso es importante que sepan que la ventaja que hemos tenido a lo largo de estos años es no hacer la de siempre, porque este país repitió muchas historias y a mí me parece que Juntos por el Cambio rompió la de siempre.
aprendió que en la derrota se tiene que seguir juntos, porque más allá de una victoria o una derrota, nosotros teníamos que ser el dique de contención a la voluntad autoritaria del kirchnerismo. Y les puedo asegurar que a pesar de que muchos digan que no hicimos nada, porque es fácil no reconocerle al otro ningún valor, si acá no hubo ley de reforma judicial, si no se pudieron cargar a la Corte Suprema, si no se pudieron cargar al Ministerio Público, si no pudieron subir impuestos, es porque nosotros pusimos el cuerpo, Y yo te tomo que es difícil hablarle a los jóvenes, porque tiene que ver con la... Vos ya estás viejo, pero tiene que ver con la comunicación. Yo lo veo a mi hijo en Instagram, se la pasa así, y en TikTok se la pasa así, y también todo es grito y no es pensamiento. Ahora, está en nosotros como dirigentes representarlos, está en nosotros como dirigentes la responsabilidad de mostrarles nuestra propuesta y hacerla atractiva. Y yo siempre les pido a los jóvenes de mi partido que se dejen de hablar en difícil. Que el que te escucha, el chico que te escucha no le interesa si vos leíste a Simone de Beauvoir, que hay varios ahí que se hacen, o a Nietzsche, a Weber y en su disputa con Durkheim. No, chicos. No es así. Porque ¿saben qué? Hay que hablar llanamente para que te entiendan. No es, en la universidad nosotros tenemos que demostrar, o en la cátedra, nosotros tenemos que demostrar que sabemos más que el otro. Acá tenemos que demostrarle que los podemos representar. Esa es la diferencia. Así que los jóvenes empiecen a hablar de políticas públicas para la juventud, de la importancia que tiene la salud y la educación como equiparadora de derechos. Y la responsabilidad que tenemos todos, porque esta campaña se milita, cada uno de nosotros se milita en la casa, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos. Yo al mío lo tengo, a mi sobrino tengo uno que quiere votar, por otro lado lo tengo, le hago seguimiento personal. Pero esta campaña también tiene que ver con su historia. Ustedes han pasado mucho, ustedes han pasado muchas crisis. ¿Quién mejor que ustedes en sus casas para comunicarle a sus hijos, a sus nietos y a sus sobrinos lo que implica un gobierno ético, un gobierno donde las políticas públicas sean importantes, un gobierno donde no haya dirigentes denunciados por corrupción y un gobierno que pueda rendir cuentas cuando se va de su gestión y no pasar por tribunales? Yo sé que le rescato a Mauricio Macri muchas cosas. Yo he pasado por todos los estados de ánimo con respecto a él, como todos ustedes. Pero qué bárbaro irse y no buscar fueros. Esa también es una enseñanza que hay que decirle a los chicos, Se entra y se sale de la gestión sin fueros. No es fácil denunciar al poder cuando la sociedad no quería ver. Ni fue fácil exponer a nuestras familias, ni fue fácil explicar por qué no estábamos en determinados momentos o por qué no seguíamos lo que los medios decían que teníamos que seguir. En el 2003 a Kirchner, en el 2007 a Cristina, y no lo hicimos, porque como dice Lita, aunque nos quedemos solos y sostenemos la bandera de no robar, no mentir y no usar a los pobres, siempre va a haber un pueblo que nos va a acompañar. Y yo creo mucho en esto, Fernán, y yo creo que vos lo representás, así que para nosotros, para nuestro partido, es un gusto compartir este momento amoroso. Y ¿saben qué? En la política, como en la vida, no todo vale. No todo vale. A veces se cree que porque haces política se permite cualquier cosa. Y uno no se puede decidir como persona. Las personas hacen a la política. Por eso es importante conocerlas. Hermosa persona, Fernán Quiroz. Muchas gracias.